Acá es imposible hablar de unidades temáticas porque creo que todas, de una u otra forma, aportaron a la construcción de este eje que creo que fue un intento y con bastante éxito de integrar todas estas dimensiones del desarrollo cultural y social, de integración y defensa incluido también, más allá que no quede claramente explícito, en un eje que se llama Un país integrado, la riqueza del 36 al 42, que trata los temas de producción, ambiente y territorio, los temas de descentralización y participación ciudadana, los temas de desarrollo regional y desarrollo local, el rol del Estado, que lo acaban de plantear. Bueno, en realidad todos estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Y por supuesto también el tema de la integración en el territorio de la diversidad de políticas sociales. Entonces, este eje de alguna manera, lo decía el compañero Ricardo Erlich cuando estuvo en la coordinadora M, es un eje, digamos, bastante novedoso en cuanto el territorio adquiere un protagonismo a la vez que sintetiza el conjunto de propuestas de las distintas unidades temáticas y de las distintas actividades que se fueron identificando. El planteo inicial es construir un país integrado, dice, en escala nacional, regional y obviamente local. ¿Tá? Se propone construir un país integrado o soñamos con la construcción de un país integrado porque reconocemos que vivimos en un país que no está integrado, un país que tiene y que debemos asumir un conjunto importante de asimetrías y de desigualdades estructurales, no solo entre la capital y el interior, no solo entre departamentos, sino adentro de las mismas ciudades, de Montevideo, de Canelones, de Artigas, de todos. O sea, un país que, evidentemente, un territorio que tiene fuertes evidencias, fuertes constataciones de segregación, ¿verdad? Donde unos viven en unos sectores de un territorio menos, digamos, amigable, menos servido, menos, no molesta el sol, no importa, menos abastecedor, digamos, de sus necesidades, y otros en otros territorios. O sea, esa desigualdad territorial es la que este eje en definitiva quiere de alguna manera, me parece a mí, poner en evidencia, tratando de ir hacia un país integrado. Sobre la base, bueno, de alguna forma se me ocurría decir de terminar con aquella planteo de Pablo Estramil de que hasta para morir hay que ir a la capital. Creo que eso ilustra con claridad, digamos, esa desigualdad territorial que es histórica, que se ha ido construyendo, por supuesto, a lo largo de la historia, y que el Frente intentó y avanzó en su abordaje en sus 15 años de gobierno. Sin duda el tema de la descentralización, el tema de la equidad territorial, fueron políticas que el Frente llevó adelante. Digo, algunos ejemplos que todos conocemos, los más conocidos: la descentralización de la enseñanza, la creación de la UTE, los sistemas de salud, ¿verdad? Toda la infraestructura a lo largo y ancho del país, el tema de la cultura, los centros MEC. Bueno, podríamos seguir, pero no es el caso, pero sí plantear de que tenemos allí el propio proceso de descentralización política y participación ciudadana a partir de la primera ley del año 2009 del Frente. Bueno, todas esas políticas fueron de alguna manera avanzando en la dirección de un país integrado que aprovecha la riqueza de la diversidad territorial. Este es otro concepto importante: el territorio no es homogéneo, el territorio es diverso en población, en recursos, en actividades, ¿tá? Y no todo puede ser hecho en todos lados de la misma manera, ¿no es cierto? O sea, debemos reconocer y apelar a esa diversidad y a esa riqueza para lograr justamente la integración en el país, y como dice el propio documento,
sea bueno nacer y vivir en cualquier lugar, en cualquier departamento, en cualquier localidad y en cualquier parte de cualquier ciudad, ¿tá? No como sucede hoy en día. Entonces, este eje integra, digamos, tiene un enfoque integrador de todas las propuestas programáticas. ¿Cómo arranca este eje? Quizás esto sea algo poco común y, digamos, y un poco más abstracto que los planteos de defensa, de soberanía, que los tenemos mucho más como identificados con lo verde o no verde, en fin, ¿verdad? O los planteos del rol del Estado del cual venimos trabajando. ¿Qué nos propone este eje como primero de los 6 lineamientos estratégicos? Justamente la construcción de un nuevo proyecto territorial para el desarrollo del país. ¿Tá? Nos plantea entonces de que ese desafío en el cual la integración de todas las políticas públicas de desarrollo social y económico, de todas, tienen que tener, digamos, la perspectiva, la intencionalidad explícita de concurrir a la construcción de un proyecto común, de un proyecto que hayamos prefigurado, que hayamos definido como sociedad. Esto creo que sí es planteado así, puede parecer como una novedad, ¿verdad?, de este programa. ¿Por qué tenemos que construir ese proyecto que lo define como un proceso de construcción de largo aliento, gradual, sostenido, que no es de un día para otro, pero que sí es un norte que puede llegar a ser, digamos, aquello que nos identifique, nos unifique y nos permita como sociedad un tránsito hacia el mismo? Está claro de que hoy en día el modelo de organización de nuestro territorio, ¿verdad?, tiene enormes dificultades, enormes disfunciones. Desde todas las rutas que históricamente vienen a la capital, más allá de algunos intentos últimos de transversalización, pero en definitiva las grandes cuestiones siempre terminan siendo desde la capital de forma radial hacia el resto del país y desde el resto del país. Por algo, en nuestra misma organización política nos cuesta hacer actividades en el interior. ¿Y qué se dice siempre? Es más fácil ir a Montevideo que juntarnos. Bueno, eso lo han escuchado ustedes toda la vida. Bueno, eso es lo que se quiere romper. Se quiere transformar, ¿tá?, esa realidad. Se quiere lograr de que podamos fluir en este territorio, ¿tá?, pero para eso hay que tener un proyecto, una idea, ¿verdad? Una mirada hacia adelante, una mirada a largo plazo que nos permita entonces superar las disfunciones de modelo, con una marcada característica de centro-periferia, con enormes problemas de segregación socioterritorial, con enormes problemas de sobreutilización y subutilización de recursos naturales, con problemas ambientales por todos lados, ¿verdad? Incluso con una organización institucional que de alguna manera es indiferente al territorio real. ¿En qué medida? En la medida de que no tenemos los niveles y las formas de gobernanza para llevar adelante este proyecto, y ese es otro desafío que está planteado a lo largo de todo el eje: construir de alguna forma esa gobernanza, esa forma de articulación, esa forma de coordinación, ¿verdad?, interinstitucional, intersectorial, que permita articular, juntar, integrar las distintas decisiones que se toman en las sectorialidades de las políticas públicas sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera, con las que se definen a nivel de los territorios, los departamentos, y tratar de que transiten, no sé si logro transmitir esto, pero que en conjunto concurran, ¿verdad?, hacia un nuevo proyecto de territorio, que se piense claramente no como un país aislado, sino como un país necesariamente integrado
a sus vecinos, como estaba planteado acá, necesariamente integrado al Mercosur. Por lo tanto, todos los temas que hacen, los temas de frontera, los temas de integración, tienen que ver con todas esas transversalidades y vinculaciones que poco hemos tenido. Sin duda este proyecto territorial tiene un conjunto de acciones prioritarias, ¿verdad?, que están planteadas allí, un total de 12 acciones prioritarias que no da el tiempo para poder desarrollarlas, pero además ustedes las tienen ahí y en cualquier otro momento lo podemos llegar a conversar. Pero que en todo caso nos plantea de que en el país, por la primera únicamente, nos propone que en la dirección de construir ese nuevo proyecto de país vamos a promover todas las actividades, ¿verdad?, y todas las actuaciones para las cuales el país tenga posibilidad de hacer. No se excluye ningún tipo de producción, ningún tipo de actividad, ningún tipo de sector, ¿verdad? Al contrario, todos, claro, para que todos puedan funcionar, para que todos puedan convivir en el territorio, es necesario que el Estado oriente y regule la localización del conjunto de actividades en el territorio, oriente y regule la construcción de infraestructura, oriente y regule las localizaciones de industria, de actividades mineras, pecuarias, ordene, regule, articule los desarrollos de los sistemas urbanos, los desarrollos de los sistemas de salud, de transporte, de logística, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que todos vayan a ese proyecto a ese nuevo proyecto territorial como utopía, digamos, que se plantea en este programa. Obviamente para eso es necesario, como plantea seguidamente en el eje, la transformación productiva, ¿tá?, con perspectiva ambiental, con perspectiva de sostenibilidad, justamente tomando el territorio como protagonista. O sea, con lo que planteábamos recién, y ahí está planteado con mucho detalle todo el tema de la necesidad de que la estructura institucional de las políticas de desarrollo productivo trabaje con perspectiva, con mirada de largo plazo y también con la planificación. Tenemos que retomar, y hay medidas concretas allí de retomar los ámbitos institucionales que habíamos creado en nuestros gobiernos de planificación, de perspectiva, de ordenamiento territorial, de ambiente, etcétera, etcétera, en esa dirección. Sin duda también otro eje, y lo voy pasando rápidamente, es el de la integración territorial de las políticas sociales. Claramente tenemos que tener, si queremos que sea un país donde cualquier lugar sea bueno para nacer y para vivir, tenemos que tener igualdad de oportunidades en cualquier parte del territorio. Sabemos que eso no es así. No lo es acá en Montevideo y no lo es en barrios muy cercanos a los que estamos nosotros ahora. Entonces, vaya si será esto un desafío, pero pensando desde el territorio, con el territorio, ¿qué significa? Pensando con la gente, con sus necesidades, con sus planteos, se quiere llevar adelante esto, retomando, por cierto, entre otros temas que están planteados acá en el tema cultural, los procesos de descentralización que se habían comenzado en nuestro periodo de gobierno, que fueron, bueno, como tanta otra cosa, truncados, eliminados, etc. Sin lugar a duda, digamos, el rol del Estado es clave en el proceso de desarrollo territorial, con profundización de los procesos de descentralización, en tanto transferencia de poder de decisión hacia las distintas porciones del territorio. Y es importante, ¿por qué razón? Bueno, porque hay que articular, hay que coordinar todo el conjunto del aparato público nacional, de sectorialidades ministeriales entre autónomos, servicios descentralizados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también entre ellos y con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales, porque hay una distribución de competencias, de cometidos en uno y otro que es necesario poner en sintonía, poner en funcionamiento para ir resolviendo los conflictos que permanentemente suceden y acontecen. Bueno, con el tema de la descentralización y los municipios de Montevideo, ¿qué les voy a hablar?
en todos los comités lo estamos discutiendo, por lo menos en el CH que tenemos algunos problemas blancos, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Entonces, por eso es que la descentralización y la participación con el protagonismo ciudadano es otro tema central para que esto pueda acontecer. Es cierto que descentralización en un tiempo, digamos, o en muchos momentos se tomó como tema o se asimiló estrictamente a la creación del tercer nivel de gobierno. Descentralización incluye la municipalización, pero no es solamente eso. No es solamente. Descentralización también es el segundo nivel de gobierno con el cual tenemos que articular, ¿verdad? Entonces, y también descentralización es la acción en el territorio de las sectorialidades nacionales que tendrán que ver cómo cada una va integrándose de acuerdo a la realidad particular en cada uno de estos espacios. Entonces, otra novedad que nos parece interesante que se plantea acá, estoy pasando por alto temas gruesos como la descentralización, digo porque me da hasta miedo hablar pidiendo a Margarita de este tema yo acá para no meter la pata, ¿verdad? Entonces se lo dejo para que le pregunten a ella. Pero en todo caso, otra novedad importante que tiene este programa en este eje del territorio como síntesis de los procesos de desarrollo es el reconocimiento explícito de que hay un conjunto de actuaciones, de actividades en el territorio que, si bien se ubican en el espacio subnacional, o sea, por debajo del país, ¿verdad?, se ubica también en espacios que son supradepartamentales. O sea, son más que los departamentos, pero son menos que el país. Y justamente ese espacio que tiene y que son de enorme importancia para el desarrollo del país. Por ejemplo, las cuencas hidrográficas. El Santa Lucía es un espacio subnacional, pero supradepartamental. Tiene varios departamentos, algunos todos en su totalidad, ninguno, pero bueno, con bastante proporción. Es decir, las cadenas productivas, ¿verdad?, de la carne, del arroz, de cualquiera de la madera, bueno, de la madera no hay, de la celulosa, ¿verdad? Si ustedes ven su dibujo en el territorio, es de alcance supradepartamental, aunque es subnacional. Bueno, ese reconocimiento explícito del espacio de lo regional que llama este programa, con total claridad, nos plantea abordarlo con decisión de cara a la construcción de ese proyecto, de ese nuevo proyecto territorial, de ese país integrado en el cual todos podamos vivir con igualdad de oportunidades. Y en este tema del desarrollo regional como nuevas escalas territoriales de desarrollo, así lo plantea el lineamiento 41, reconoce justamente un conjunto de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las cuencas abastecedoras de agua. Y vaya que es un tema importante. Bueno, que todavía seguimos con esta emergencia, con esta situación. Santa Lucía, Sauce, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Reconoce también la necesidad de abordar los territorios de frontera, que tenemos poca planificación, digamos, integral y de construcción de esos territorios integrados en el país, pero también integrados hacia el otro lado, ¿tá? Tenemos miles de actuaciones, digamos, yo que sé, en el caso de Laguna Merín, no sé cuántos acuerdos han habido para construir cuestiones integradas. Actuaciones integradas de un lado y del otro del país, el famoso hidrovía Laguna Merín. Se han concretado algunas cuestiones, digamos, pero los servicios, está la línea fronteriza y de un lado y del otro se complica la cosa para poderlo resolver. Entonces, esa región, las regiones de frontera, que no es igual a la región de frontera seca de Brasil, que la región de frontera no seca de Argentina. Acá están ustedes que son los especialistas, pero bueno, para que vean que acá se metieron todas las unidades temáticas, no una sola, ¿no? Realmente eso se plantea abordarlo desde la mirada regional, ¿tá?, reconociéndola como una escala
territorial del desarrollo. Y por cierto, también plantea acá, que me parece válido que lo rescatemos aquí, ¿verdad? Dice, abordar con decisión y recursos, con mirada nacional y regional, por la relevancia para el futuro del país, los procesos de investigación, planificación y gestión para el desarrollo sostenible del territorio marino costero. Un gran olvidado, bueno, no sé si un gran olvidado, pero un gran poco considerado, para llamarlo de otra manera, en todo lo que son nuestras políticas de desarrollo, con la enorme cantidad de riqueza y con los enormes temas que se vinculan con defensa, con internacional, y sigamos, lo dejo ahí porque ustedes son los que lo conocen, pero que no hemos abordado, y por ahí tenemos, si logramos articular, como dice acá, actuaciones concretas de investigación, de planificación y de gestión, para decirlo sencillo, tenemos que darle pelota al mar territorial, ¿está? Que no quiere decir que no le hayamos dado, pero no de la forma como lo hemos hecho. Queremos hacerlo mirándolo como una oportunidad real y, por supuesto, con recursos. Y ustedes complementan esto, que lo conocen mejor que cualquiera que nosotros. Con el tema de la educación, lo mismo, en fin. Entonces, yo termino simplemente con esto, que para que este gran desafío, como lo reconoce el eje en su inicio, de construir este nuevo proyecto, este nuevo país integrado, aprovechando la riqueza de la diversidad territorial, pero que hoy tenemos un cuadro de enorme fragmentación socioterritorial que nos está interpelando tanto como las inundaciones, la sequía, el cambio climático, capaz que mucho más que eso nos está interpelando, aunque tenga menos prensa, capaz. Pero el tema de la fragmentación social es un enorme desafío resolver eso que tenemos por delante. Tenemos que construir o ir construyendo la nueva institucionalidad para abordar esa interinstitucionalidad, esa intersectorialidad de todos los procesos que acontecen en el territorio. Eso implica que reconocer de alguna manera que la organización administrativa que hoy tenemos en el Estado no es acorde a eso. ¿Ah? O sea, con que no es acorde no estoy diciendo de que... No, estoy diciendo de que no es la mejor para poder llevar adelante, más bien tiene una enorme dificultad. Tenemos que entrarle a eso. Obviamente en el eje no se discutió reforma del Estado, ni creación de ministerios, nada de eso. ¿Tá? Porque sería absurdo verlo desde un solo lugar. Es importante, sí, crear la institucionalidad que integre, que coopere entre todas las sectorialidades nacionales con las 19 territorialidades departamentales y las 125, si no me equivoco, hasta hoy, capaz que bastante más para el año que viene, territorialidades municipales, en situaciones de frontera distintas una y otra, de un mar territorial al sur, en fin, simplemente que esta complejidad de este territorio, que es enormemente rico, el programa nos provoca, nos desafía, nos convoca a aprovechar esa diversidad y esa riqueza territorial, bueno, para lo que todos buscamos, que es que la gente viva bien.